Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Ivonne Vázquez de la carrera de Ciencia de Comunicaciones de ATE Vitarte en el curso de Cátedra de Vallejo. Los integrantes de mi equipo están conformados por Arroyo, Enzo, Gamboa, Diana, Hepcom, Melanie, Quinto, Alex, Quispe, Diego, Reinate, Rosa, Roque, Daniel, Villanueva, Belén y mi persona Vázquez Zamora Ivonne. Estudios universitarios de Vallejo. Sus estudios universitarios de Vallejo comienzan en el año 1911, donde con la ayuda de su padre y su hermano Víctor es donde logra él viajar a Lima, llegando así a matricularse en la Universidad Mayor de San Marcos, incluyéndose en los cursos correspondientes al primer año de Facultad de Ciencias, siendo el siguiente año que comienza a trabajar como ayudante de cajero en una hacienda azucarera llamada Roma, siendo su trabajo que consiste en preparar la planilla para más de 4.000 trabajadores, siendo sus tiempos libres que se dedicaba a leer y escribir. Algunos de sus poemas actualmente publicados, ya que ahorraba para seguir estudiando. En 1913, él renuncia a su trabajo, retornando así a su capital natal, Trujillo, para así poder ingresar a la carrera de medicina. Pero abandona la carrera para iniciar la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, llegando así a graduarse como bachiller en el año 1915. Él siguió la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, regresando nuevamente a Trujillo para así poder trabajar como docente en el Centro Escolar de Varones número 241, llegando así a abandonar sus estudios nuevamente, ingresando así en el segundo año en la carrera de Derecho en 1916 en la Universidad Nacional de Trujillo. En el mes de abril del mismo año empezó como docente en el Colegio de San Juan, en Trujillo, enseñando allí a Ciro Alegría, terminando ese año en el mes de diciembre que publica en la Reforma un soneto titulado Triunfa Vanidad, en homenaje a su amigo Juan Amateu. Buenos días, profesora. Mi nombre es Enzo Fabrizio Royaldave, de la carrera de Ingeniería Civil, y hoy le voy a presentar lo que es los inicios como escritor de César Vallejo. En el César Vallejo que yo conocí, Ciro Alegría rememora en sus experiencias como estudiante al César Vallejo de 1917, destacando la imagen romántica del poeta, su apariencia singular y su distintivo acento serrano. Asimismo, al llegar a Lima, César Vallejo ya había comenzado a escribir y a publicar los poemas de los Heraldos Negros de 1918, aunque su circulación comenzó a mediados del año siguiente. Este libro marcó el nacimiento del poeta, convirtiendo la biografía de sus obras en una dimensión crucial de su vida artística, desafiando la norma de su época. En conclusión, la hipérbole poética en retrospectiva puede parecer arraigada en nosotros, pero las simetrías inusuales revelan que la poesía no es una reproducción de la experiencia vivida, sino la expresión de la emoción desplegada y transformada. El yo poético no se deriva del yo biográfico, sino que es una forma de enunciación que anticipa la exploración de la escritura, rebosante de experimentación. En este lenguaje anticipado, todos los tiempos convergen. Gracias. Yo le voy a hablar lo que es el emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural es una unión de diversas creencias y un conjunto de valores, la cual al iniciar un emprendimiento trae algunos riesgos que causa lo que es la independencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos ser independientes, queremos surgir con una empresa, pero como todo emprendimiento, como todo emprendedor, siempre hay bajas porque recién estamos iniciando. Entonces, la cual nos causa ese miedo de dejarlo y entonces ser dependor prácticamente o ser dependiente de una empresa donde ya es exitosa, ¿no? Para que el emprendimiento cultural surja, tiene que haber buenas inversiones, saber invertir. De lo contrario, llevará a lo que es un conflicto es social, en vez de llevar a una buena calidad de progreso económico. Mientras haya mayor demanda de emprendimiento, más exitosa será la sociedad. Pero sin embargo, si no hay en el entorno mayor demanda laboral, simplemente se creará un desorden de emprendimiento y va a traer menos demanda en la sociedad.
Como podemos escuchar, lo anterior es la principal importancia del emprendimiento es tener valores y siempre tomar en cuenta que siempre va a haber bajas y altas en todo emprendimiento, ¿no? Como investigación de Thomas y Muir, las empresas informales y formales son son los más fundamentales para el emprendimiento ante la existencia de sociedad más emprendedora que otras. El yo poético reflexiona profundamente sobre la condición humana y la naturaleza dual de la existencia. A través de observaciones frías y objetivas, el autor retrata al ser humano como un ser que experimenta tanto la tristeza como la satisfacción a pesar de sus dificultades. Además, se describe al hombre como un ser que, a pesar de su racionalidad, sigue siendo un animal conectado a la naturaleza. El poema explora las complejidades de las relaciones humanas en los roles cambiantes en la sociedad, que ha dado un significado en una existencia variada y multifacética. Se destaca la introspección del ser humano y sus emociones complejas, así como la capacidad de desempeñar una amplia variedad de roles en la vida. A pesar de la ambivalencia hacia la humanidad, el poema concluye con un gesto de abrazo emocionado, lo que sugiere una aceptación comprensiva de todas las contradicciones y paradojas de la vida humana. En última instancia, el poema aborda la esencia fundamental y la complejidad de la existencia humana con emoción y entendimiento. El documental se caracteriza como una expresión audiovisual, cuyo propósito principal consiste en informar, educar o entretener a través de la representación de la realidad. A diferencia de las producciones de ficción, los documentales buscan presentar hechos reales, individuos, lugares o eventos de manera objetiva o subjetiva, dependiendo de la perspectiva del cineasta. A lo largo del tiempo, los documentales han sido uno de los medios más utilizados y efectivos con una finalidad tanto interactiva como informativa, abordando historias, cultura, política e ideologías de la realidad o eventos específicos. El género del cine documental ha ofrecido diversas formas de representar de la realidad y se adapta a los medios digitales, introduciendo nuevas formas de navegación e interacción. En este contexto, el género documental busca representar la realidad de manera interactiva, y para lograrlo es esencial considerar y emplear diversas técnicas y métodos que se convierten en una forma innovadora de comunicación. Esta idea es respaldada al revisar las afirmaciones de Valentina Raurich en su acta académica, donde destaca que el documental se justifica como una categoría de cine basada en su capacidad para recrear la realidad como prueba y argumento, más que buscar principalmente el entretenimiento. Un ejemplo claro es el documental Perú, Tesoro Escondido, que revela las maravillas y sitios ancestrales de Perú. Se sostiene que un documental tiene la capacidad de replicar la realidad, informando y argumentando los hechos ocurridos en un momento específico, como se suele ver en los documentales del programa de televisión National Geographic, entre otros más. Aunque algunas personas encuentran dificultades al leer libros extensos, los documentales ofrecen una opción visual y didáctica para informarse. En el siguiente punto hablaremos sobre los objetivos de una gestión documental. Esto es algo de gran importancia porque llegaron a tener éxito en empresas o instituciones. Esto va de práctica más allá de la organización de documentos, ya que contiene 4 objetivos claves, que serían preservar, recuperar, definir el tiempo de almacenamiento y eliminar documentos de manera adecuada. Este es un sistema eficaz en la parte de la gestión documental junto con instalaciones de recuperación que garantizan el control centralizado de los documentos de la empresa. En una sociedad que se basa en la parte del conocimiento, el acceso equitativo a la información, empoderada a las personas para tomar decisiones significativas. Unos ejemplos que, como mencioné, podría ser en las instituciones educativas. La gestión documental garantiza la accesibilidad y difusión efectiva del patrimonio documental. También se recomienda enfocar esfuerzos en desarrollar un sólido sistema de gestión documental para la protección y difusión adecuada de la información académica e institucional. En resumen, de lo que hemos mencionado, es que los objetivos de una gestión documental son fundamentales para garantizar la eficiencia y seguridad y accesibilidad de la información, ya que llega a establecer metas claras en este ámbito
esencial para optimizar procesos y facilitar decisiones informadas. Buenas, soy Diego David Quispe Álvarez, de la carrera de Ingeniería Civil, y hoy vengo a hablar un poco sobre el contexto histórico de la obra de César Vallejo, Más allá de la vida y la muerte. Bueno, a través de cuentos, César Vallejo nos recrea su pueblo natal, Santiago de Chuco, donde los vivos tienen contacto con los aparecidos, que se presentan frente a los vivos y tienen un contacto oral, produciendo una sorpresa porque nuestros protagonistas obviamente al ver algo desconocido se sienten abrumados. Y al final de todo vendría a ser el fantasma de su madre. En esta historia nos cuenta el viaje de nuestro protagonista de regreso a su tierra natal, Santiago de Chuco, después de 10 años. Pero también cabe recalcar lo importante que son los relatos de misterios, fantasmas y apariciones, que son parte importante de la tradición del pueblo Santiago de Chuco, los cuales César Vallejo logra ocupar muy bien a su historia, con el contexto de la situación en la que está nuestro protagonista, en la cual se le aparece su madre difunda frente a nuestro protagonista, el cual no puede creerlo, se queda abrumado, donde al final vemos cómo se va riendo con toda su fuerza. Esto ha sido caracterizado como contemporáneo por la irrupción de lo anormal en nuestro mundo, en apariencia normal, pero no para demostrar la evidencia de lo sobrenatural, no, sino para postular la posible anormalidad de la realidad, lo que impresiona terriblemente al lector, ya que nosotros descubrimos que nuestro mundo no funciona tan bien como nosotros creíamos. Gracias. Buenas a todos. A mí me tocó hablar sobre el análisis narrativo de la obra Más allá de la vida y la muerte del famoso escritor César Vallejo. Como primer punto tenemos al protagonista, es decir, el hijo, que inicia un viaje donde en cualquier momento podría morir sin el acompañamiento de su madre. Como segundo personaje es la madre del protagonista. Ella ya lleva 2 años fallecida, difunta, que justamente falleció antes de los hechos que ocurrieron en dicha obra. Como mensaje tenemos de que justamente habla o nos afirma de que hay otro estado en el tiempo y espacio que de la muerte, que justamente a nosotros los seres humanos nos da esperanza, es decir, nos da una esperanza de que hay una vida después de nuestras muertes, y por eso esta obra hace sobre ese fundamento. Y justamente como en resumen, la obra Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo nos revela como una obra profundamente inquietante y conmovedora que invita a explorar las dimensiones más oscuras de la existencia humana. Eso sería todo. Gracias. Soy Diana Nicole Gambo Álvarez, de la carrera Ciencias de la Comunicación, y hoy voy a hablar sobre mi subtema, que es las críticas de otros autores. Antonio Cornejo Polar afirma que en 1967, en el cuento Más allá de la vida y la muerte, hay una incongruencia entre lo real, lo fantástico y lo científico. También el noruego Birger Ambik nos dice en 1968 que el premio a la novela de Juan Rulfo, que en ambas novelas nos percatamos cierta igualdad y al mismo tiempo cierta desigualdad. Por el otro lado, también Miguel Gutiérrez en 1922 culpa que la falta de cohesión en lo narrado y adultera la atmósfera desquiciada. También Fernando Salazar Torres, en su ensayo Más allá de la vida y la muerte, Marcas de otro mundo, en el cuento de César Vallejo, publicado en el 2020, analiza las características poéticas, simbólicas, donde destaca el uso de ironía, el absurdo y el humor negro. Y por último, Bernabé Galicia, en su ensayo Más allá de la vida y la muerte, Quevedo, publicado en 2021, Galicia menciona que el cuento de Vallejo es una muestra de su genialidad y su visión crítica de la vida. Ensayo vanguardista hispanoamericano de César Vallejo. Actualmente los investigadores se interesaron por la vida de este gran poeta, ya que escribió sus obras en un lenguaje sencillo y complejo, intentando así incrementar la comprensión de sus lectores y transmitiendo los aspectos más íntimos de la humanidad.
Posteriormente, después de la muerte de Vallejo, se necesitó más de 80 años para poder investigar y crear una biografía más completa de su arazosa vida. Por último, una de sus biografías ha fascinado a los lectores del siglo XXI, y aquí hace referencia a que Vallejo vivió como poeta y afrontó con valentía su faceta de escritor. Además que tuvo que soportar las desventajas materiales y los abusos del ser humano hacia su persona. Así pudo escribir poesía que refleja el significado profundo de esta condición humana. Por ese motivo, la noble misión de César Vallejo, que apunta a crear un humano más humano, sensible y empático. Por lo tanto, se sugiere enriquecer la sabiduría leyendo para así poder comprender más sobre el humanismo que quería transmitir nuestro gran poeta y escritor César Vallejo. Fue un escritor y poeta, siendo considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en Perú. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892. Naciendo en una familia numerosa, sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Siendo el menor de 11 hermanos, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, desde el año 1905 hasta el 1908. Terminando la secundaria, decide trabajar, ya que su inestable economía no le permitía seguir un estudio universitario. Hasta el año 1913, donde se traslada a Trujillo, decidiendo estudiar la carrera de medicina. Pero la abandona, cambiándose a la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose en el año 1915 como bachiller. Vallejo se traslada a Lima en el año 1918, teniendo un desengaño amoroso, publicando así su poema Los Heraldos Negros. Vallejo comenzó a dictar clases en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Estando de visita en su pueblo natal, lo involucra en uno de los violentos incidentes, donde lo detienen junto a su hermano, inculpado por incendio, asalto, homicidio, frustrado y robo, siendo encarcelado por 100 días, donde escribe la poesía Trilce. En 1921 gana el certamen literario organizado por la Sociedad Cultura. 2 años después abandonó el Perú con destino a París, conociendo así a Picasso. En 1926 funda la revista Favorables París Poemas, siendo un año después que conoce a su esposa Georgette. El 15 de abril de 1968, después de unos penosos agonía, fallece en París, tal como se anuncia en su poema Piedras negras sobre una piedra blanca.